En este caso, la Fundación Heinrich Böll Stiftung se honra en presentar este estudio que trata de colaborar, no solamente desde el ámbito académico, sino también desde diferentes opiniones de la sociedad civil organizada a través de instituciones y a través de representatividades poblacionales, independientemente si son mayorías o minorías, pero que tienen voz y voto en las decisiones de cada país. En este caso, tendremos un panel de lujo, tendremos algunas invitadas especiales también y les agradecemos por su amable asistencia y participación en este estudio. Comenzamos entonces con un par de videos que queremos presentarles. Mi nombre es Marco Navarrete y represento a la Fundación Heinrich Böll y vamos a comenzar justamente con una modalidad híbrida. Vamos a comenzar con dos de nuestras consultoras asociadas que colaboraron justamente con la elaboración de este estudio. Así que iniciamos agradeciendo a nuestro equipo de comunicaciones liderado por Roberto Díaz. Muchísimas gracias, Roberto. Comenzamos entonces con las palabras de Ana Eugenia Paredes, socióloga política del país de Guatemala. La pandemia que hoy nos afecta no puede ser analizada como elemento ajeno a los procesos políticos que cada país o región encarna. Y esto se argumenta porque los efectos particulares del COVID-19 sobre cada sociedad están relacionados con las dinámicas de poder previamente estructuradas. En el caso de Latinoamérica, y específicamente Centroamérica, suelen estar apegados a las lógicas autoritarias, el predominio de la política informal como forma de gestión del público, o bien las alianzas sectoriales que usualmente buscan influir sobre las élites políticas en turno. En esta investigación, y en el caso particular de Guatemala, se establece que son las características del Estado patrimonial las que privan en la forma e implementación de las medidas para contener COVID, así como resolver las consecuencias del confinamiento y saturación del sistema de salud. La degradación del régimen no comienza con COVID. La pandemia solo provocó que las inequidades construidas desde el sistema patrimonial se hicieran más evidentes, y esto se pudo determinar en 3 puntos importantes, mas no excluyentes de otras observaciones contenidas dentro del mismo. El primero es el abuso de los estados de excepción. Previo a la pandemia ingresar en las fronteras nacionales, esta dinámica ya marcaba el enfoque de gobierno. Hasta octubre del 2020, oficialmente se reconocía que los estados de prevención previo a la pandemia ingresar de estos para acciones indebidas. El segundo punto es la incoherencia en la definición y aplicación de las medidas para solventar las consecuencias de la pandemia. Dentro de esto se destaca la priorización y fortalecimiento del sistema de salud privado. Por ejemplo, asignar un seguro privado de salud a los estudiantes de instituciones públicas en detrimento al fortalecimiento del seguro social, la infraestructura pública y salarios de los trabajadores de salud. También la inequidad en el acceso a los programas sociales. El más criticado ha sido el bono familia. El mismo fuera determinado por acceso a la luz eléctrica, evidenció la falta de criterios vinculados a los índices de pobreza y pobreza extrema de la población. Además, la priorización de la esfera económica, no así de la economía informal, sector a que la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas pertenecen. La evidencia más clara es que hasta el día de hoy las banderas blancas permanecen en las calles y los sectores de la población vulnerables nunca recibieron beneficios de los programas implementados. Se pone énfasis en las trabajadoras sexuales.
A esto se suma, como tercer punto, la comunicación caótica, confusa y con poca o nula pertinencia cultural. Esto provocó confusión, conflictos y riesgo a nivel local. Las primeras reacciones de la población fueron basadas en pánico, poniendo en riesgo la vida de los y las vecinas afectados, así también de los propios funcionarios públicos locales. Y vinculado al punto anterior, es importante resaltar que el modelo de liderazgo de los tomadores de decisión, especialmente del presidente, se calificó como autoritario. Esto se argumenta por las reacciones exacerbadas ante la crítica, tanto hacia medios de comunicación, grupos políticos o sociales y hasta la propia oposición política dentro del Congreso de la República. Las reacciones fueron y aún son viscerales y tendientes a la censura. Las fracturas en el régimen son parte del cimiento estructural de la democracia guatemalteca y el COVID solo vino a profundizarlas y hacerlas más evidentes. La cooptación de las Cortes Nacionales, silenciar a la disidencia, el abuso de los estados excepcionales, el beneficio a ciertos sectores frente a los más necesitados son algunos ejemplos concretos que reflejan las lógicas estructurales de la democracia guatemalteca. Eso sí, fortalecida por la emergencia sanitaria. El riesgo es que esas fisuras profundas finalmente se conviertan en una fractura y que la estabilidad ficticia finalmente se rompa. Y que esos pocos cimientos en los que la democracia formal se asienta, se acaben. Muchas gracias. Esa fue la opinión introductoria de la maestra Ana Eugenia Paredes desde la ciudad de Guatemala. Y a continuación tendremos también una pequeña introducción sobre qué significa el estudio brevemente para los países de El Salvador y Nicaragua, algo realizado por la investigadora Francesca Mata. En el caso de El Salvador, la pandemia llegó a un país gobernado con un sistema democrático débil y deficiente. Un ejemplo puntual es el conflicto entre poderes conocido como 9F, suscitado solo unas semanas antes de la llegada de la pandemia, cuando el presidente Bukele irrumpió el recinto legislativo con las Fuerzas Armadas. El clima de conflictividad se potenció particularmente en el contexto del COVID-19, con un manejo de la pandemia caracterizado por un fuerte protagonismo militar y por la ausencia del enfoque de derechos en las medidas tomadas. La investigación resultante en el estudio de impactos de la pandemia COVID-19 en la fragilidad democrática señala que El Salvador tomó una gran cantidad de medidas para enfrentar el COVID-19, de las cuales únicamente el 6.3% son acciones vinculadas a la perspectiva de género, como muestra del escaso interés en la protección de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Más allá de las acciones tomadas y de la cantidad de estas, hay cientos de denuncias por violaciones a derechos humanos que pusieron en evidencia casos de vulneración a libertades básicas, corrupción, nepotismo, ocultamiento de información, polarización del discurso, fomento del odio a través de una sistemática deslegitimación hacia las personas críticas, usurpación de poderes, entre otras prácticas que cuando menos son consideradas antidemocráticas. Puede resumirse el manejo mediático que los grandes protagonistas en el manejo de la pandemia en El Salvador fueron el presidente Bukele, las fuerzas de seguridad y Dios. Por otro lado, los grandes ausentes fueron la perspectiva de género, el derecho a la información, ambos incluidos en el carente enfoque de derechos. En el caso salvadoreño se evidencia que desde el gobierno se fomentó el abuso del poder coercitivo del Estado al punto de autorizar el uso de la fuerza letal por parte de la policía sin justificar la excepcionalidad requerida de acuerdo a lo señalado por la Constitución. Se fomentó el abuso de la fuerza policial, excusándolo frente a la necesidad de salvar la vida de las personas. Otra transgresión al orden constitucional ha sido la violación al principio de laicidad del Estado. Durante los meses de cuarentena se potenció discursivamente el vínculo entre Dios y Estado, atribuyendo incluso el descenso de contagios a uno de los promovidos días nacionales de oración. No obstante, el previo conflicto entre el Ejecutivo con el Poder Legislativo
En el contexto del COVID-19, la mayor parte de las iniciativas de dicho órgano contaron con un amplio respaldo legislativo. Así, en El Salvador se dio una suspensión de los procesos procesales y administrativos, incluidos los de acceso a la información pública, siendo este derecho considerado como la llave para el cumplimiento de muchos otros derechos y fundamental para la transparencia y monitoreo y denuncia de prácticas de corrupción estatal. Al respecto, existen decenas de denuncias que evidencian un aumento de agresiones hacia periodistas, la mayoría centradas en restricciones al ejercicio periodístico, la falta de información pública y un aumento considerable de agresiones digitales centrada en mujeres periodistas. El caso nicaragüense, por otro lado, es en muchos sentidos opuesto al caso salvadoreño. En primer lugar, en Nicaragua, antes de la crisis por el COVID-19, ya era un país que vivía una compleja y profunda crisis social y política. La separación de poderes era inexistente, ya que sus órganos de gobierno pertenecen al oficialismo, respondiendo de manera directa a lo que decida el órgano ejecutivo. Por tanto, no es posible señalar que en ocasión de la pandemia en Nicaragua existe un proceso de transgresión o irrespeto a dicho principio, pues ya existía la imposición de un sistema totalitario. Sí es posible señalar que en el contexto de la pandemia se fomentó el irrespeto a otros organismos de balances y controles institucionales, fomentando la deslegitimación de organismos de derechos humanos y de personas críticas a la gestión gubernamental. Otro aspecto importante es que mientras en casi todo el mundo se limitó el derecho a la libre movilidad como motivo de cuarentenas estrictas, en el caso nicaragüense desde el gobierno se minimizaron los efectos del COVID-19 y se potenció la circulación de la población en espacios públicos sin ningún tipo de restricción. Otro hecho singular en el manejo de la pandemia fue la ausencia del presidente Ortega y en paralelo el fortalecimiento del rol de la vicepresidenta Rosario Murillo. Informes policiales, mensajes presidenciales, discursos a nivel internacional hacen eco de la lucha del oficialismo ante toda persona o colectivos que brinden a la población información contraria al oficial, siendo esta la que demandara la necesidad de tomar medidas para paliar las consecuencias mortales del virus. La información recabada y contrastada en su mayoría a través de medios de comunicación independientes y de organismos internacionales evidencia cómo la pandemia del COVID-19 acentúa las violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el gobierno de Ortega Murillo, iniciadas anteriormente al estallido político-social de abril de 2018. En el caso nicaragüense existían prácticas autoritarias previas al COVID-19, como el rechazo a las reglas democráticas, la negación a la legitimidad de los adversarios políticos, el fomento de la violencia y la predisposición a restringir las libertades civiles, mismas que fueron potenciados en el contexto de la pandemia. Como mencioné previamente, el cumplimiento del derecho al acceso a la información es un derecho llave para la garantía de muchos otros derechos humanos, y en el marco del COVID-19, este derecho cobra especial relevancia. Esta investigación da cuenta de decenas de casos de violaciones al derecho a la libertad de prensa, la mayoría de ellos cometidos por fuerzas paramilitares y fanáticos del gobierno. En general, el estudio evidencia que previo a la pandemia ya existían condiciones que indican, en mayor o en menor medida, la fragilidad democrática tanto en El Salvador como en Nicaragua, y que en el manejo del COVID-19 ambos gobiernos ocasionaron una importante regresividad en cuanto a prácticas democráticas, incluido el respeto irrestricto de los derechos humanos. Muchísimas gracias por la opinión experta tanto de Ana Eugenia Paredes como de Francesca Mata, quienes participaron dentro de la investigación inicial de este estudio. El estudio Impactos de la pandemia COVID-19 en la fragilidad democrática incluye a 4 países, incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. A continuación, explicará Otto Argueta, autor del libro, entre otras cosas, el fenómeno de la fragilidad democrática en Honduras, la comparación y los símiles con respecto a la región y, por supuesto, por qué no está Costa Rica en este estudio, sabiendo de que existen dimensiones y parámetros utilizados dentro de la teoría política para poder establecer esas grandes diferencias en la región. Otto Argueta
Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y sus investigaciones se concentran en temas de criminalidad y violencia, con especial énfasis en pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación de Estado. Ha colaborado en diferentes organizaciones en Honduras, Colombia y Guatemala, y su más reciente investigación es sobre la función militar en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Muchísimas gracias, Otto, por tu participación. Tienes 10 minutos para poder hacer una exposición sobre el libro de la fragilidad democrática en Centroamérica. Muchas gracias, Marco, por esa introducción. Quiero rápidamente agradecer la presencia de Alejandra y de Luis para los comentarios de este libro, y también, por supuesto, el apoyo de la Fundación Bol cuando pensamos colectivamente esta investigación. El aporte de Francesca y de Ana Eugenia fueron definitivamente fundamentales para poder hacer esto. Nuestro trabajo fue, pues, compilar y darle, pues, una narrativa integral y regional a la investigación. Pero este es un esfuerzo definitivamente colectivo, lo cual siempre es mejor que un esfuerzo individual. Para seguir rápidamente con la lógica de sintetizar la situación en cada país, voy a mencionar rápidamente algunas líneas, pues, que son las características de Honduras, para luego entrar en una breve presentación sobre la naturaleza del estudio e invitar, por supuesto, a conocerlo, a debatirlo, a discutirlo, porque es así como se mejora, lógicamente, la investigación y el conocimiento y la incidencia, por supuesto. Honduras, sin hacer mucha referencia a las cosas que son similares en el resto de los países, es decir, que el contexto en el que llega la pandemia no es algo que inició con la pandemia, sino que la pandemia aterriza en una trayectoria institucional que ya tiene, pues, muchas décadas, y que en el caso hondureño se reforzó especialmente a partir del 2009, como sabemos, con el golpe de Estado, y que luego tuvo giros muy fuertes en camino a la autocracia electoral y a un sistema político que es cerrado, un sistema político que centra en las decisiones del presidente, la acción política, pero también fundamentalmente en el apoyo de un Congreso que está completamente, pues, cooptado y que es parte de un sistema mucho más amplio. No es un problema del presidente, es un problema del sistema político autocrático y patrimonial, con fuertes y fundamentales nexos con el mundo del crimen, como ya se sabe bastante sobre el caso hondureño. Sin embargo, particularmente durante la pandemia, ¿qué llamó poderosamente nuestra atención? En primer lugar, es el único país de los 4 estudiados, y creo yo, me atrevo a decir, del continente, que de manera inmediata decidió una suspensión de garantías constitucionales muy fuertes en el país, incluida la libertad de expresión, la cual fue restituida posteriormente porque, sí, como decimos, se les pasó un poco la mano. Pero la suspensión de garantías constitucionales es algo que continúa hasta el día de hoy, y llama poderosamente la atención que eso está ocurriendo en un año electoral y sin mayor preocupación por parte de organizaciones de sociedad civil al hecho de que todo esto está ocurriendo con garantías constitucionales suspendidas. Por supuesto, esto nos hace pensar, bueno, sí, pero es que la vida del país no funciona en los parámetros del respeto a las garantías constitucionales. Y es cierto. Una de las cosas que resultó del estudio fue claramente la evidencia de que la forma de manejar la pandemia fue similar a la forma en que se manejaron las situaciones de crisis durante el golpe de Estado y posteriormente en la crisis postelectoral de 2017, en donde básicamente el acuerdo gubernativo era el mismo en términos de suspensión de garantías, de presencia de la fuerza militar, con las adaptaciones, por supuesto, propias de la pandemia. Pero es un hecho muy característico, digamos, el suspender garantías de una forma tan drástica y que la vida política y la vida cotidiana en el país continúan a pesar de eso. Honduras también presentó los casos más evidentes de corrupción. Una de ellas fue el famoso fraude cometido con los 7 hospitales móviles a través de una entidad del Estado que hizo un fraude así abierto, en donde esos hospitales pues nunca llegaron, y los que llegaron no entraron en funcionamiento, son completamente inadecuados,
Son básicamente hospitales de campaña militar para un fenómeno que lo que requería pues era el fortalecimiento del sistema público. Adicionalmente a eso, se tomaron decisiones como la intervención de las instituciones, cosa que ya había sucedido, se había hecho como una forma de centralizar las decisiones institucionales a través de juntas interventoras que o bien están dirigidas por militares o bien tienen adentro militares retirados que son los que pues dirigen en este caso las instituciones. El clientelismo político fue absolutamente evidente en dos niveles. Uno, el nivel de la base social, es decir, a través de las bolsas solidarias que se entregaron, pero también en el nivel de los créditos y de los contratos con empresas. Por ejemplo, la mayoría de apoyos financieros fueron a dar a empresas grandes como las empresas palmeras, las empresas de palma africana, que no fueron afectadas, digamos, por la pandemia especialmente, ni por los huracanes posteriormente, pero también a las maquilas, al sector de maquilas, que recibieron importantes apoyos y contratos por parte del Estado, mientras que todo lo que fue mediana, pequeña empresa, que fue la más afectada del país, pues los créditos y los apoyos financieros no llegaron. El clientelismo, como sabemos, tampoco es algo nuevo. La pandemia aterrizó sobre una estructura muy afinada de clientelismo que el partido en el gobierno, el Partido Nacional, ha construido durante décadas. Luego tenemos otro hecho que no es diferente al resto de los países, pero que sí varía en intensidad, y es el control de la fuerza militar. En Honduras se desplegó la fuerza militar y policial a unos niveles sumamente evidentes y mucho más grandes que en el resto de los países. Ese control dio lugar básicamente a un estado de sitio sumamente notable en el país, que para el mes de septiembre llevaba ya más de 50,000 personas capturadas. Capturas que se hacían por 24 horas y que después se soltaban, pero que generaban un efecto sumamente fuerte en la población, especialmente en lo económico, porque a quienes se capturaba era el sector informal, el mayoritario en el país. Entonces, eso trae, por supuesto, consigo las ventajas institucionales para la fuerza militar, que durante la pandemia pues, se posicionó como el centro de gravitación de la función de gobierno. La demagogia religiosa, como sabemos, fue presente tanto en el ámbito de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, pero asumida completamente como una función de gobierno. Por otro lado, tenemos las mentiras del presidente. Una de ellas fue que el COVID, que después, por supuesto, fue develado por una investigación periodística, las pruebas que el presidente presentó del COVID fueron falsas o bien estaban llenas de incongruencias, cosa que nunca fue aclarada, pero que demuestra la utilización de la pandemia como una oportunidad política sumamente grande. La incoherencia y la improvisación en las medidas cotidianas del confinamiento fueron compensadas por el control social y militar de la población. Protestas afloraron inmediatamente, especialmente en el sector informal, y que derivaron en represión. Es decir, como se dice acá, gaseadas y represión con las tanquetas de agua en mercados, a la parte informal de los mercados, es decir, lo que está en las afueras. Y finalmente tenemos el aumento notable de la pobreza. En el libro hay un apartado especial dedicado a la pobreza que se vivió y que se evidenció en un país como Honduras, que se calcula que la pobreza podría aumentar después de la pandemia al 70% de la población. Eso sigue siendo evidente y marcó, pues lógicamente, el hecho que durante la pandemia hubo caravanas de migrantes que salieron en el momento en que se levantaron los bloqueos en Guatemala. No se esperó para nada el que la cosa mejorara en el país. Digamos que Honduras es un caso extremo de esas situaciones. Voy a pasar rápidamente, porque tengo pues poco tiempo, para hablar del estudio y pues con esto hacer por supuesto, una invitación a la lectura del estudio y, como digo, a comentarse. ¿Me confirman, por favor, si se ve esto? Bien. Partimos de una diferencia fundamental entre los riesgos para la democracia y la fragilidad democrática. Toda democracia tiene riesgos. Toda democracia vive en riesgos.
hasta las más consolidadas, tienen siempre fuerzas extremas que están tratando de alcanzar el poder. Pero estas democracias también tienen mecanismos institucionales que de alguna manera son las salvaguardas, y los partidos políticos son quizás los más importantes. Y al mismo tiempo tienen una ciudadanía que, a pesar de quejarse de su democracia, defiende la democracia al final de cuentas, porque la vive cotidianamente. La diferencia es con la fragilidad democrática. La fragilidad democrática entendida como algo que tiene que ver con la fundación misma de la democracia. No es que la democracia tenga riesgos, sino que la democracia está permanentemente en riesgos. Como dije hace un momento, toda sociedad democrática tiene algún nivel de insatisfacción con su democracia, pero no es lo mismo cuando la insatisfacción ciudadana proviene del anhelo de querer una mejor democracia que cuando proviene de la fatalidad de vivir sin ella. Y eso es quizá el factor de la fragilidad más notable en las sociedades centroamericanas, como lo mencionó Marco al inicio, que nos podríamos encontrar hoy en el punto máximo de inflexión de una democracia que se limitó a los poderes, al nivel procedimental, al nivel institucional formal, pero no al nivel de vivir la democracia. Entonces, planteamos una democracia frágil implica que los fundamentos que la definen, el sistema político, no están hechos de pactos e instituciones cimentados en valores democráticos, pactos formales e instituciones formales, pero también los informales, que son los principios y acuerdos que rigen la vida democrática. Entonces la democracia así no tiene riesgo, sino la democracia está en riesgo. Y los mecanismos para protegerla son débiles, ausentes o bien están controlados por poderes no democráticos. A partir de eso planteamos la pandemia como una coyuntura crítica. ¿Qué quiere decir esto? Un momento en el que el nivel de impacto es tan grande por su magnitud que suspende las dinámicas institucionales y sociales de un país y por lo tanto abre un conjunto de oportunidades para ya sea el cambio a la continuidad o el reforzamiento de lo establecido. Si bien la pandemia afectó al mundo entero, incluso los países con sistemas públicos de salud sumamente avanzados y pues, desarrollados, la diferencia al final de cuentas radica en las decisiones tomadas, las decisiones políticas tomadas para enfrentar esa pandemia. Y eso es quizá a lo que nos quisimos concentrar en este estudio. Las decisiones tomadas entonces abren esas diversas posibilidades de resultados. ¿Qué resultados surgieron de eso? La condición de fragilidad democrática y la coyuntura crítica se encuentran entonces en las decisiones de liderazgo político. Y como digo, las decisiones implican qué se decidió, también cómo se decidió y también cómo fue implementado. Y entonces nos centramos en eso, en analizar qué decisiones. Y establecimos 3 niveles. Lo primero, analizar las medidas tomadas por los gobiernos. Nuevamente, qué decidieron, cómo lo implementaron y también el momento político que vivía cada gobierno. No es lo mismo 2 gobiernos como el de Honduras y el de Nicaragua, que arrastran ya una larga trayectoria de desgaste político, pero también de cimentar las estructuras de la autocracia, en donde la pandemia llega y pues por supuesto permite de alguna manera reforzar estas dinámicas sin presentar una crisis política de cambio o de reforzamiento. El caso de El Salvador es muy especial porque lógicamente está en un gobierno que está arrancando, tiene apenas un año y algo, menos de un año, de haber arrancado y por lo tanto el aprovechamiento de la pandemia va a ser diferente como lo vamos a ver, lo hemos visto ya en los resultados. Y el de Guatemala, pues que era un gobierno que se estaba inaugurando, es decir, tenía un mes y algo y como bien lo dijo Ana Eugenia, ya se había notado el perfil de este gobierno con los estados de emergencia y los estados de prevención, el abuso de eso, cuál era el perfil y de pronto llega la pandemia. Entonces el momento político resulta ser fundamental para analizar esa dimensión del liderazgo político. Las medidas se analizaron en las dimensiones del entorno institucional, es decir, cómo afectó también la pandemia al sector público y qué decisiones se hicieron en torno al sector público, el nivel de la economía, el nivel de los derechos humanos
de la violencia, el manejo de los fondos para la pandemia, porque sabemos muy bien que esa es parte fundamental en materia de transparencia y nos abre la puerta a analizar el patrimonialismo y la corrupción, y también en la percepción ciudadana sobre estas medidas. El segundo nivel del estudio fue pues, el del liderazgo político frente a la crisis, y ahí tomamos 4 dimensiones ya establecidas para analizar por qué fracasan las democracias, y agregamos una más, la última, la distribución de los recursos incoherente con las necesidades de desarrollo del país, porque nos daba una dimensión pues, estructural. Y hasta lo que ha mencionado antes, el rechazo a las reglas democráticas, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, la tolerancia al fomento a la violencia, la predisposición a restringir libertades civiles, especialmente con los medios de comunicación y con los defensores y defensoras de derechos humanos. Y el tercer nivel fue pensar, bueno, ¿cuáles podrían ser entonces los escenarios? ¿Cómo podemos de alguna manera pensar cómo va a afectar esto para el próximo año? Especialmente porque en los 4 países había procesos políticos de suma importancia. En El Salvador, las elecciones municipales y legislativas. En Guatemala, el consolidar un gobierno que entró con la pandemia. Como sabemos, el segundo año de gobierno es el que mejor define la naturaleza del gobierno. El primero están acomodándose, el segundo se puede observar mejor cómo lo definen, y el tercero y el cuarto es básicamente la salida de los gobiernos, ¿no? En Honduras, las elecciones primarias y generales, ya ocurrieron las primarias, ahora vamos con las generales, y en Nicaragua, pues elecciones generales. Entonces, tratar de pensar cómo ese año anterior de pandemia, de medidas extremas, podría condicionar mucho esos procesos. Se hizo un proceso de investigación documental en los 4 países para luego contrastar esa información con entrevistas semiestructuradas que se realizaron 80 entrevistas en total, y se hizo una encuesta de la cual obtuvimos 973 respuestas, es decir, cuestionarios que ya quedaron validados después de la limpieza de la base de datos. La idea aquí era contrastar fuentes y lograr establecer niveles de análisis. Por lo tanto, el resultado se tuvo 4 estudios de país y un estudio regional, que es el que ustedes van a poder tener acceso el día de hoy. Quiero pasar rápidamente a algunas reflexiones regionales, ya que pues hubo ya intervenciones sobre la naturaleza de los países en específico. Primera de ellas, nos encontramos en los 4 países ante una retórica del triunfalismo frente a la pandemia, ya sea por aceptación en el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, o por negación en el caso de Nicaragua. Pero al final de cuentas hay una retórica de que se triunfa frente a este fenómeno. Una retórica que empezó de triunfalismo desde el momento en que empezó la pandemia. Y esa retórica, por supuesto, tuvo un efecto muy importante en la percepción de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, pero también en el ocultar las dinámicas políticas que ocurrieron durante la pandemia, decisiones legislativas, decisiones de seguridad, contratos y todo eso que ocurrieron en los 4 países. La guerra contra la pandemia justificó la represión de libertades civiles. Prevaleció este enfoque de guerra contra la pandemia, como si fuera uno de los tantos enemigos que ya sabemos que se definen en estos países. Y esa retórica de guerra, esa política de guerra, al final de cuentas, pues no se puede evidenciar que haya tenido un efecto en disminuir los efectos de la pandemia en materia de salud pública, porque una cosa no se correlaciona con la otra, pero sí en materia de la represión de libertades civiles, desde movilizaciones, protestas, la mora judicial, el aumentar el nivel de impunidad, tanto política, pero también judicial en los países, el restringir libertades directas a medios de comunicación, a organizaciones de sociedad civil, aprobar leyes que van en contra de las libertades civiles. Entonces, ese enfoque de seguridad y control, el de extremar medidas, y en el caso de presidentes como Yamatei, que eran regaños básicamente de este hombre fuerte, macho, a su ciudadanía desobediente, o a través de fuerzas de seguridad, y la demagogia religiosa, que lógicamente aparecía después como una especie de bálsamo en el extremo de ver, por ejemplo, aquí en Honduras, que las fuerzas de seguridad, los militares,
utilizaron helicópteros para, en su momento, pasear encima de la ciudad a la Virgen de Suyapa, bendiciendo y derramando bendiciones contra la pandemia, pero también a los pastores. Y eso públicamente, totalmente transmitido como la solución, ya lo mencionaba también Francesca, en el caso de El Salvador. Y el enfoque de seguridad pública fue, por supuesto, más débil. La percepción negativa también frente al año 2021. En la encuesta hicimos preguntas a las personas de, ¿y cómo ve usted el año 2021? Y la mayoría, pues obviamente prevalece una fatalidad ante ese año. El 71% de la población a nivel regional respondió que el año 2021 sería malo o pésimo. Y eso pues con las variaciones de cada país. Por ejemplo, el más alto es en Honduras, donde la respuesta fue del 85%, y el menor en Nicaragua, que fue el 60%. Y otra cosa muy importante es que el impacto negativo más grande se evidencia en mujeres. Mujeres que quedaron atrapadas, como sabemos, en casa de agresores y que perdieron la mayor cantidad de oportunidades laborales, dado que la economía informal es el ámbito de mayor inserción laboral para las mujeres. Estamos hablando desde vendedoras, trabajadoras de maquila, trabajadoras en mercado, trabajadoras en casas. Todo eso fue un efecto muy notable. Y por otro lado, también fueron las encargadas de sacar adelante a las familias en medio de la pandemia. ¿Qué tenemos entonces para reafirmar? La pandemia fue un momento, una crisis, una coyuntura crítica que reforzó el patrimonialismo y la autocracia. ¿De qué nos está diciendo? Podríamos decir, sí, es obvio, pero ¿de qué nos estamos hablando? Es que este momento nos trae como resultado un mayor nivel de degradación democrática al extremo de decir, en El Salvador pasamos de la degradación de la democracia que ya se evidenciaba a la inauguración de la autocracia, que se confirma con lo que acabamos de ver en el país, con la decisión de la semana anterior, es decir, suspender y destituir a los magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general del país. Se inaugura entonces ya como una autocracia. El caso de Honduras, una autocracia consolidada, la cual sabemos y podemos proyectar que independientemente de los resultados que haya en las elecciones generales, pues cambiará el partido de gobierno, cambiará el presidente, pero el sistema autocrático no hay señales de que vaya a transformarse. Y eso estamos hablando de los tres partidos mayoritarios, Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Pese a sus diferencias, hay una coincidencia, y es la coincidencia de preservar un sistema de impunidad que beneficia pues a todos, a un sistema político basado en el patrimonialismo. En el caso de Nicaragua, la democracia inmutable, la autocracia inmutable, porque estamos hablando de un sistema autocrático que inició desde hace mucho tiempo y que ahora se reafirma también con el control de las instituciones electorales. En Guatemala tenemos ahí el reto de decir, bueno, es la interminable caída del autoritarismo. Guatemala siempre da la sensación de que cae y nunca termina de caer. Y tenemos este problema conceptual de decir es una autocracia legislativa. ¿Por qué? Porque resulta que es evidente que en Guatemala el poder no recae sobre el presidente. Es decir, el presidente es el administrador de un sistema político autocrático, pero que tiene su centro de gravitación en lo legislativo. Y es que el legislativo es un ente colectivo mayoritario de personas pues, corruptas e interesadas en la impunidad. Y por lo tanto es también un sistema de anónimo. Es como los linchamientos. Todos fueron, pero nadie fue. Y entonces resulta que nos cuesta un poco decir autocracia, sí, pero no es en la figura de una persona, sino de un ente colectivo. En este caso, el Muchas gracias, Otto. Vamos terminando entonces para darle paso a los comentarios de nuestras panelistas. Solo cierro con estas dos últimas diapositivas. Cierro diciendo, la pandemia ha sido una coyuntura favorable a esta continuidad de patrimonialismo, autoritarismo y una oportunidad para la transición a la autocracia electoral en El Salvador. Esa reflexión como historiador, para cerrar con esto, en la primera mitad del siglo XX coincidieron 4 dictadores y le tomó
a la región los siguientes 50 años y conflictos armados para poder superar sus legados. Ahora son autocracias electorales. No es lo mismo, pero es igual, y tomará mucho tiempo salir de ellas. Las instituciones que se desmontan o inhabilitan son los controles institucionales, pero hay que reconocer que en medio de todo esto hay una ciudadanía que nunca ha vivido la democracia como experiencia cotidiana, y la pandemia fue evidente, y ahora lo vemos en resultados electorales. Y ese es quizá el principal reto que tenemos y que los presidentes los liderazgos políticos en este contexto han sabido aprovechar muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Otto. Vamos a darle paso, por favor, a nuestra primera invitada como comentarista, a Alejandra Gutiérrez. Alejandra Gutiérrez Valdizán. Ella es periodista, editora, cofundadora y directora de la agencia Ocote en Guatemala, y ha centrado su carrera en el periodismo de profundidad, investigativo y narrativo, y está especializada en temas de derechos humanos, mujeres, ambiente, memoria, seguridad y violencia. Ha sido periodista y coordinadora de redacción en la revista Este País, la revista del Diario de Centroamérica, más Magazine del Siglo XXI. Por 5 años fue editora y directora editorial de Plaza Pública, y su trabajo a nivel individual o en equipo ha demostrado ciertos réditos, como por ejemplo, finalista de los premios Daniel Pearl, del premio Gabriel García Márquez, de la FNPI y de la Sociedad Interamericana de Prensa. También ha sido codirectora de los documentales Benedicto y Helen, y es parte de la cohorte de la Women's Leadership Accelerator de la Online News Association. Licenciada en Comunicación, posgrado en Comunicación y Crítica de Arte y DEA de doctorado en Comunicación Social. Es cofundadora, como decía, coordinadora general y editorial de Agencia Ocote. Es un gusto tremendo tenerte como comentarista, Alejandra, y muchísimas gracias por tu paciencia y tu buen ánimo. Adelante. Buenos días, Marco. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación por la invitación. Y empiezo con algo que parece formalismo de siempre decir, ay, felicito por la publicación de este libro y este documento, pero genuinamente creo que es un producto muy necesario, y resalto 2 asuntos que me parecen destacables. Uno es que la capacidad de reacción que tuvieron para poder realizar una investigación tan exhaustiva. Ya ven toda la cantidad de entrevistas que hicieron. Yo fui una de las personas entrevistadas y les puedo garantizar que se tomaron todo el tiempo para escuchar y para conversar sobre estas temáticas. Entonces, me parece muy importante el que en medio de este torbellino y del estupor que ha provocado la pandemia, tuvieran ese ánimo y esa acuciosidad para detener el tiempo y poder hacer esta investigación. Muchas veces estas investigaciones de pronto aparecen 5 años después, cuando ya ha pasado toda la tormenta. Y creo que es imprescindible en este momento, porque además tenemos que recordar que no ha terminado y que no sabemos cuántos años más vamos a seguir en ella, ¿no? Especialmente en Centroamérica, en donde en nuestra región, en que supongo que va a permanecer por más tiempo que otros países más desarrollados. Entonces, por un lado eso, y por otro también destacar esa claridad para explicar los conceptos y para explicar las situaciones de cada país, que muchas veces yo he hecho en falta que los documentos académicos pueden ser muy crípticos para el resto de la ciudadanía, y en este caso me parece que hay una claridad y un orden muy importante para que pueda filtrarse y para que pueda ser debatido, reflexionado por la ciudadanía. Así que empiezo con esa felicitación que no es un formalismo. Y nada más voy a resaltar, así como cuando hace uno con el marcador fosforescente, algunos de los elementos, porque ya las investigadoras y el investigador que me antecedieron creo que resumieron muy bien reflejaron lo que leeremos en el documento. Por un lado, esa idea de pensar en los riesgos para la democracia y la fragilidad,
yo he estado en estas últimas semanas trabajando otro tema que también nos golpeó a la región centroamericana, que es el de las tormentas ETA y IOTA, que sucedieron hace solo 6 meses y que pareciera que ya están olvidados de nuestro panorama, pero que hay muchísima gente que sigue viviendo los golpes de estas tormentas. Y entonces yo no pude evitar hacer esa, digamos, relacionar estas dos imágenes. Por un lado, el de los riesgos para la democracia, que los compararía con los fenómenos naturales, ¿no? Todas las poblaciones, todos los territorios, todas las geografías van a sufrir o van a enfrentarse a los fenómenos naturales, tormentas, monzones, terremotos, etcétera. Pero lo que va a permitir que estas poblaciones no sufran tanto va a ser el cómo están preparadas estas poblaciones. Y entonces ahí hablamos de esa fragilidad, ¿no? De la fragilidad democrática que se habla aquí y de la vulnerabilidad que se habla en cuanto a las poblaciones enfrentadas a los fenómenos naturales. Y la región centroamericana, por supuesto, entonces sufre de esta fragilidad que creo que la describen muy bien. Y elementos que resalto, hay unos elementos que hablan sobre los elementos que pueden provocar más estos rompimientos, digamos, que ponen más que hacen más frágiles las democracias, y algunos de ellos dicen estos lastres estructurales como el racismo, como la desigualdad, como la violencia, y están dándonos el índice de situaciones que vive nuestra región y la población de la región, la ciudadanía. Entonces, el reconocer todos estos riesgos y nombrarlos me parece muy importante para como entender. Y luego también esa descripción que se hace sobre la juventud de la democracia, que de pronto uno necesita, aunque ya lo sabemos, volverlo a ver en blanco y negro y entender que que nuestros países estamos en una adolescencia en la que apenas si se está formando, enfrentada a todas esas situaciones que ya describen los investigadores y las investigadoras, como el patrimonialismo, la corrupción, la impunidad, que son otros de los elementos que, digamos, que se suman a la fragilidad de nuestra región. Y esa frase que dijo Otto, y que a mí me parece también importante resaltarla, que es eso, que las democracias no va solo de llamarlas democracias, ¿no? Sino que es un proceso con subidas y resbalones, y que me parece imprescindible seguir reflexionando a nivel académico, pero también a nivel de ciudadanía, qué es y cómo vamos a construir, a la vez que estamos enfrentados a tantas amenazas, digamos, a estas democracias. La pandemia también, como esta lupa que pone en evidencia todas las debilidades y todas las vulnerabilidades de la región. Y yo también pensaba como en fractales, ¿no? La gran democracia es muy frágil y tiene digamos, con cimientos muy débiles, pero al mismo tiempo sucede con las demás instituciones y con las demás organizaciones del resto del país. Y pensaba, por ejemplo, las organizaciones sociales también reflejan estas debilidades o estas construcciones muy incipientes, los medios de comunicación, que es digamos, de donde yo puedo hablar, que también hay estas debilidades y que también se enfrentan a estas otras amenazas constantes. Entonces, todas estas instituciones que alimentan a nuestros países, pues también padecen de esas mismas debilidades y se enfrentan a las amenazas. Otros elementos a resaltar, me parece muy importante que hacen este énfasis en la ciudadanía, en la importancia de ese fortalecimiento de la ciudadanía, en la que mencionan también asuntos como la educación, ¿no? Y en todo momento están recordando digamos, ese discurso público que también incide en esa ciudadanía. Otro de los elementos que a mí me llamó mucho la atención, que también son asuntos de los que hay conocimiento, pero que me parece tan importante tenerlos en un solo documento, que es también esta percepción de la ciudadanía de desear gobiernos autoritarios.
El caso de Guatemala, si no me equivoco, Otto, es como el que más resalta en ese sentido, en que la ciudadanía está dispuesta y casi deseosa, no sé si es la palabra correcta, de tener gobiernos autoritarios. Entonces eso también nos habla muchísimo de las condiciones de esta región y que creo que es necesario seguir abordando, reflexionando y tratar de saber cómo podemos desarmar estas lógicas autoritarias, ¿no? Sobre lo de las medidas tomadas, también yo creo que es bien importante entender que ha habido, por lo menos puedo hablar del caso de Guatemala, pero me parece que en todos los países se repite con algunas variaciones, es que las medidas que se toman en el discurso han ido por un lado y las medidas reales han ido por otro lado. Entonces el discurso de Alejandro Yamatei con este tono autoritario, con este tono paternalista, con este tono mesiánico, va por un lado y luego se leen las medidas reales publicadas en el diario oficial, que es el que las hace oficiales, eran otra cosa. Eran otra cosa, digamos, de pronto más blandas en algunos asuntos que podrías haber sido más riguroso, creando una confusión en la ciudadanía muy grande y que me parece que es bien necesario también como analizar ese doble discurso, porque a final de cuentas es un mareo a la hora de analizar quién tiene la razón, ¿no? En teoría, el papel y lo que se publica en ese diario oficial es lo real. Tenemos más bien tres rutas, porque luego es lo que en realidad se hace, y lo que se hace, por ejemplo, en la Capitanía General, en la capital de Guatemala, y lo que se hace en el resto del país. Las medidas, digamos, son también unos asuntos muy fluctuantes que creo que se necesita también a futuro, cuando hagan la segunda parte, el segundo episodio de este estudio, observar cómo han ido dando esos bandazos sobre las medidas y cómo ha tenido diversos niveles sobre diversos sectores. Me pareció bien interesante ver también, por ejemplo, el proteccionismo sobre la palma y las maquilas que mencionaba Otto en el caso de Honduras, que ha sido un caso bien similar al de Guatemala, en el que las maquilas, y sumando ahí, por ejemplo, los call centers, que están registrados como maquilas en el país, que también tuvieron este tipo de beneficios que me parece interesante como resaltar y seguir analizando. Otro de los elementos que me parece bien importante y bien valioso es el enfoque de género y el resaltar cómo las mujeres han sido las más impactadas y las más afectadas por las medidas y por la pandemia, ¿no? Entonces, pensar en esos elementos como la violencia y la violencia intrafamiliar, dejarlo por escrito, creo que es muy importante y que es importante seguirlo estudiando y seguirlo pensando, porque nos habla mucho de esta sociedad y nos tiene que provocar a la prevención. Y ese elemento que es el reconocimiento, que creo que en algunos espacios ha dado o que nos trajo la pandemia, el reconocimiento al trabajo del cuidado tanto de los trabajadores sanitarios, ¿no? De las personas que están en primera línea, como el de las mujeres que están al cuidado de los hogares y al cuidado también de los enfermos. Y luego solo cerrar un poco hablando de este otro el elemento del fractal, que es los medios de comunicación y el periodismo, y que sin duda alguna, digamos, concibiendo al periodismo como una de las herramientas para ese fortalecimiento de la democracia, que ha sido muy, muy golpeado en diferentes niveles en cada país, pero que ha sido muy evidente. En el caso de El Salvador, brutal. El caso de Nicaragua, ni siquiera lo repito porque viene de años y es complejísimo, pero sí una opacidad muy grande de parte de los gobiernos. Ya lo mencionaba una de las investigadoras, el tema del derecho a la información, retardos muy grandes para entregar la información pública, negación de documentos o de información que en otro momento nos hubieran dado a los 10 días como estipula la ley, ahora nos hacen esperar o nos la hacen cansada para que en algún momento uno se vaya con otra historia y deje de insistir.
además, por supuesto, y que es provocado por el distanciamiento, que es el cierre de los espacios de cuentadancia de parte de los funcionarios o de los políticos o de otros sectores para dar entrevistas, para dar información y para dar conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Y sumado a digamos que pareciera que es una receta que comparten muchos, y no voy a decir solo acá, porque tenemos a Trump como el profesor de toda esta corriente, que es el de procurar quitar la credibilidad a los medios de comunicación y al periodismo y darle el poder a estos otros sectores que generan una desinformación muy grande. Entonces lo dejaría por ahí, que me parece muy importante, digamos, que la invitación y lo que yo esperaría es que pueda permear en la ciudadanía este estudio y que sigan generándose estas conversaciones en otros sectores, porque a pesar de que estamos en el medio del torbellino, me parece imprescindible que sigamos reflexionando y pensando cómo logramos fortalecer estas democracias. Así que eso, muchas gracias a los investigadores, las investigadoras y a la Fundación Bol por esta iniciativa. Y eso lo dejo por acá. Hay ya, estaba viendo el chat, pero todo bien. Gracias, Marco. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, a tus comentarios completamente pertinentes. Agradezco también esa sensación, ¿verdad?, de confianza que desde la Fundación Heinrich Böll valoramos muchísimo para estas conversaciones, y por supuesto desde tu visión brillante y desde la incorporación de la agencia Ocote a este análisis. Le voy a dar paso en este momento a nuestro segundo comentarista, Luis Daniel Vázquez. Él es invitado desde la Ciudad de México, es profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesor de tiempo parcial en la Flaxo, México. Es doctor de investigación en ciencias sociales con especialización en ciencia política para Flaxo, maestro en sociología política por el Instituto Mora, licenciado en ciencia política y licenciado en derecho en ambos casos por la UNAM. Entre sus temas de investigación están la relación de los derechos humanos con la corrupción, la impunidad y la democracia, el análisis de la política pública con perspectiva de derechos humanos y la teoría jurídica y política de los derechos humanos. Tiene muchas publicaciones en su haber, y en este caso le agradecemos a Luis Daniel Vázquez por sus comentarios sobre este estudio. Luis Daniel, muchísimas gracias por tu participación, y entre otras cosas, pues agradezco también esa gran pregunta. ¿Son tan distintos los países como México, con su cantidad de recursos, con su historicidad, con los fenómenos antidemocráticos de regiones como las centroamericanas? Muchas gracias, Luis Daniel. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias a la Fundación Bol por la invitación. Gracias, Marco. Gracias también a Ingrid. Y felicidades a Otto y a todo el equipo de investigación que hicieron un gran trabajo que se nota en el informe. Mira, tenía algo preparado, pero no quiero dejar pasar la pregunta porque es muy buena, que me acabas de lanzar. Y no solo porque es muy buena, sino porque tendré que decir que no es muy distinto, y eso me sorprendió. No para bien, de que las pautas de la democracia que nosotros tenemos en México en realidad no son muy distintas a las pautas de democracia que se observan en estos 4 países estudiados de Centroamérica. De hecho, bueno, considerando que solo tenemos 10 minutitos y no me quiero pasar tanto del tiempo, pensé en recuperar 3 puntos muy concretos. El primero, como para analizar los procesos más generales. Entonces, el primero es mirar las transiciones hacia democracias débiles, que se encuentra justo en la introducción y en la primera parte del informe. Después mirar el COVID como oportunidad de regresión, y después cerrar con la parte tal vez más complicada, que es cómo vamos a hacer para mejorar nuestras democracias en la región, por dónde podemos arrancar, cómo podemos romper pues estos pactos, digamos, que son abiertamente antidemocráticos, estos pactos que ustedes les llaman en la investigación pactos patrimoniales.
Entonces, comencemos con el primer punto, este de transiciones hacia democracias débiles. En el texto lo recuperan. Nosotros, bueno, América Latina forma parte de la tercera ola de transiciones a la democracia. Eso arranca en 1974 en Portugal, pasa por España, se viene a América Latina, arranca en Ecuador en 1978 y, en fin, vienen saliendo varios países justamente en ese proceso. Por cierto, México es uno de los últimos. Pero esto es muy importante, mirar que se trata de la tercera ola, porque como lo mencionan en el informe, si nosotros pensamos a la política como gobierno, como régimen y como Estado, el gran problema que nosotros tenemos en estas transiciones es que se concentraron en el régimen. Lo que nosotros modificamos fue distintos regímenes, algunos dictatoriales, el régimen de partido hegemónico en el caso de México, pero lo que nosotros hicimos fue modificar el nivel de régimen. El régimen lo que quiere decir es, pues, cómo se accede al poder. Básicamente lo que tiene que ver es cómo se accede al poder. Y en la medida que modificamos el régimen, cómo se accede al poder, modificamos también en consecuencia, pues, la formación de gobiernos. Incluso hemos tenido alternancias, son no solamente distintas personas, sino también distintos partidos los que han gobernado la región en los últimos 30, 40 años más o menos. Y sin embargo, lo que no cambió, y esto es lo muy importante, lo que no cambiaron fueron las relaciones a nivel de Estado, que es el nivel más amplio, el nivel más general, el nivel más estructural. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el nivel de Estado? Bueno, pues encontramos, por ejemplo, las reglas de redistribución de la riqueza, y esas no cambiaron, como se menciona en el texto. ¿Qué otras cosas encontramos a nivel de Estado? Bueno, el reconocimiento político, y ese no cambió. No tenemos nuevos actores dentro de la clase política. La clase política viene más o menos siendo la misma, y entonces muchas veces las alternancias, más que, bueno, primero generan esperanza, pero luego generan mucha frustración, como lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Argentina en 1999-2001, en el ya clásico que se vayan todos, ¿no? Porque no importaba si gobernaba un partido u otro, era más o menos igual. Eso nos está empezando a pesar en México y es grave. Y eso probablemente también se siente justamente en Centroamérica, que no importa tanto qué partido gobierna, son más o menos iguales. Bueno, ahí tenemos el problema de reconocimiento político. Y a nivel de Estado también tenemos el problema de reconocimiento social, y eso efectivamente tampoco necesariamente cambió. Ya Alejandra en su intervención lo comentaba como algunas de las raíces estructurales muy importantes para entender los patrones que nosotros tenemos ahora de discriminación. Pues uno de ellos es precisamente la discriminación racial, el otro sin duda sería el papel que tienen las mujeres, o más bien la discriminación que sufren las mujeres, ¿no? En distintos sentidos. Entonces, bueno, eso tampoco necesariamente se ha modificado. Entonces, nosotros tenemos cambios a nivel de régimen, pero no a nivel de Estado. Y en la medida que no tenemos cambios a nivel de Estado, pues no hemos tenido procesos efectivos de inclusión de esas grandes masas depauperadas, de esas grandes masas excluidas que nosotros mantenemos todavía en buena parte de la región. Mira, para darte el número y pensando justamente en México hasta antes de la pandemia teníamos 98 millones de personas en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad social. Hasta antes de la pandemia, México tiene 126 millones de habitantes. Y con la pandemia creemos que el nivel de pobreza en México va a crecer entre 10 y 12 millones. Es decir, más o menos 110 millones de personas de los 126 habitantes van a ser o pobres o en condiciones de vulnerabilidad social. Ese es el nivel de exclusión. Y ese es el nivel de exclusión que nosotros también encontramos en Centroamérica y que ustedes van relatando en el informe, en donde en realidad es un porcentaje muy importante de la población el que se encuentra precisamente excluido, ¿no? Y el otro gran problema que nosotros tenemos es que nuestra clase política se puso de acuerdo en que, bueno, no se pueden seguir matando para cambiar de manos el poder político, por eso es importante la democracia. Y no es menor, esto lo quiero subrayar porque luego lo tiramos con mucha facilidad a la basura. Es importante que no nos matemos para cambiar de manos el poder político, pero no es suficiente. Eso es lo importante. No es menor, pero no es suficiente. Entonces, nuestra clase política y económica se puso de acuerdo en que la democracia puede ser la forma de cambiar de manos al poder político, pero no se pusieron de acuerdo en todos los demás elementos que integran a la democracia, ¿no? Es decir, transparencia, rendición de cuentas, que haya pesos y contrapesos. Y entonces lo que tenemos ahí es lo que ustedes identifican en el informe como la coexistencia de la fragilidad democrática con ambientes abiertamente autoritarios.
mantenemos rasgos abiertamente autoritarios que son herencia del viejo régimen y que de alguna manera se conjugan precisamente con estos nuevos gobiernos democráticos. Entonces, el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos muchos patrones propios de ese viejo régimen que son los que hoy marcan o le dan forma a nuestra democracia. Es algo que yo llamaba democracia a la mexicana, y aquí empezamos con los puntos que justamente se empalman, que se parecen. En la democracia a la mexicana yo decía que está conformada por 5 procesos. El proceso del clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción y la impunidad. Esos 5, si a mí me preguntan cómo se caracteriza hoy la democracia en México, bueno, por esos 5 procesos: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. Y lo más grave es que esos 5 procesos se dan en un marco de violencia y gobernanza criminal. Y después de leer el informe me queda claro que es más o menos igual en los otros 4 países que se trabajan en el informe. Lo que nosotros vamos encontrando es justamente democracias que tienen clientelismo, que tienen corrupción, que tienen impunidad, que se desarrollan en marcos abiertamente violentos. Y de todos ellos, el más grave, me parece, es justamente el de la gobernanza criminal. Lamentablemente, amplias regiones del país, ahora veo que en realidad se trata de la región, bueno, de Centroamérica lo sabíamos, lo sabemos también de Brasil, lo sabíamos de Colombia, ¿no? En el caso de las maras, en el caso justamente de las milicias y también de los paramilitares. El gran problema es que tenemos redes de macrocriminalidad que gobiernan a través de estos procesos de gobernanza criminal. Entonces, las redes de macrocriminalidad se caracterizan por tener 3 estructuras, justamente estructuras criminales, estructuras empresariales, pero también estructuras políticas, y este punto es el más grave. En la medida que tenemos políticos dentro de las redes de macrocriminalidad, lo que tenemos es una explícita demanda de impunidad. Los miembros de esas redes de criminalidad pueden hacer lo que quieran. Y cuando digo lo que quieran, lamentablemente me refiero a homicidios, desapariciones, corrupción, ¿no? Mecanismos de extorsión, lo que quieran. Porque en la medida que tenemos políticos dentro de esas redes, saben que no van a ser investigados. Saben que eso se va a mantener en una abierta impunidad. Esto es lo que la investigación ustedes denominan el pacto patrimonial. Se ha ajustado nuestra democracia para que la clase política, junto con esas redes de macrocriminalidad, la clase política con empresarios y también con criminales, gobiernen para ellos mismos, gobiernen para esas redes de macrocriminalidad, gobiernen para ese pacto criminal. Y eso es lo que nosotros vemos cotidianamente, justamente como si fuera la democracia. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Dije que me iba a tomar 10 minutos para 3 puntitos, apenas estoy terminando el primero, pero entonces voy a cerrar muy rápido con los otros 2. El segundo es, bueno, eso era lo que ya teníamos antes del COVID. O sea, en realidad el desastre nosotros ya lo teníamos encima antes del COVID. ¿Cuál es el problema con el COVID? Bueno, que nosotros normalmente frente a una situación extraordinaria lo que se espera son acciones extraordinarias. Y en cualquier otro contexto, esas acciones extraordinarias no serían tan graves para la democracia, no serían un riesgo para la democracia como lo es en nuestra región. Es decir, declarar estados de emergencia, si lo hacemos en Francia, en Inglaterra, y es esperable que se declaren, entre otras cosas porque, bueno, pues la pandemia lo que supone es que nosotros nos tenemos que quedar en casa, es decir, hay una restricción a la libertad de tránsito. Y para que haya una restricción a la libertad de tránsito, lo esperable es que haya una declaración de un estado de emergencia. De hecho, se declararon estados de emergencia en Italia, en Francia, en España. Ahora, ¿cuál es el problema? Que claro, cuando esas declaraciones de estado de emergencia se hacen en el contexto de nuestra región, con lo que acabo yo de mencionar, los patrones que miran nuestra democracia, lo que nosotros decimos es, cuidado, porque seguramente ese estado de emergencia va a ser utilizado para ese pacto criminal, ese estado de emergencia va a ser utilizado para esas redes de macrocriminalidad, como Otto ya nos comentaba, va a ser mantenido durante un año, justamente previo a un año electoral, ¿no? Cuando es esperable que haya compras directas, pero aquí otra vez el problema es el contexto. Cuando nosotros tenemos compras directas, nosotros sabemos que en América Latina la compra directa es el preludio de la corrupción. Entonces sabemos que le van a utilizar otra vez para enriquecerse entre ellos mediante marcos de corrupción. Cuando hacen uso de las Fuerzas Armadas, las vacunas fueron trasladadas por militares en Francia, fueron trasladadas por militares en Italia y no generó tanto problema.
¿Qué sucede cuando empiezan a usar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para las vacunas o incluso para la política social en México o en Centroamérica? Bueno, nos suena precisamente a que no solamente están haciendo un uso clientelar de la política de salud en general, en específico de la política social en general, sino que además viene de la mano de un proceso de militarización que es parte de este marco autoritario. Entonces, por eso es que en realidad medidas que se podrían utilizar en otros países, en este contexto de estas democracias que nosotros tenemos en México, se hacen mucho, pero mucho más graves. Y cierro con esto. Yo creo que la principal y la más difícil de las preguntas es cómo vamos a cambiar esta situación. Sobre todo, cómo vamos a cambiar esta situación sabiendo que un poco Alejandra lo comentaba ya, en realidad todavía no sabemos cuáles van a ser los impactos de largo plazo del COVID. A mí me parece que se parece mucho al 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en donde en ese momento pues generó obviamente mucha conmoción, pero no teníamos idea que parte de las consecuencias es que hasta hoy no podemos desmantelar la política de seguridad, ¿no? Duramente establecida a partir de ese 11 de septiembre. Bueno, y los patrones, por ejemplo, de revisión que se modificaron tanto en los aeropuertos como también en las posibilidades de migrar. Algo semejante, creo yo, nos va a pasar en el COVID. Todavía no tenemos claro cuáles van a ser esos patrones de modificación probablemente autoritarios que vamos a tener a partir de este fenómeno, ¿no? Y no solo eso, sino que además me parece que donde nosotros tendríamos que empezar a construir es precisamente en el sistema de justicia, y no hay buenas noticias sobre eso. No lo hay en El Salvador, no lo hay en Nicaragua, bueno, por supuesto no lo hay en Guatemala después de la salida del CICIG, y ese tendría que ser el punto de partida. Para nosotros en México, después de mucho darle vueltas, pensábamos, ¿cuál es el elemento para echar a andar la democracia en México? Para consolidar la democracia en México, tiene que ser construir un poquito de Estado de Derecho y hacer una sólida política antiimpunidad. Me parece que por ahí tendríamos nosotros que comenzar en nuestra región. Construir un poquito de Estado de Derecho y hacer una sólida política antiimpunidad. En México recién estamos comenzando, no voy, ahí si se animan a hacer alguna pregunta podría hacer algún comentario. El gran lío es que los pasos que se están dando en los países analizados en Centroamérica justamente pareciera que van más bien en retroceso. Y pese a ello, y con esto cierro, me parece bien interesante la forma en que empieza justamente el informe. El reconocimiento de los riesgos a la democracia y su reducción a través de procesos democráticos será siempre una forma de fortalecer a la democracia. Entonces, bienvenido el informe porque nos permite empezar a ilustrar eso. ¿Dónde están los riesgos y cómo los vamos a fortalecer? Y siempre cómo ese proceso de fortalecimiento va a requerir de más democracia. Pues muchísimas gracias por la invitación y también enhorabuena por el informe. Muchísimas gracias, Luis Daniel. Es un gusto también conocer tus impresiones sobre este estudio, y algo muy interesante de las cosas que has dicho es obviamente esa extrapolación de los fenómenos antidemocráticos en grandes países como México. Aparecerían totalmente ajenos a nuestra situación, pero realmente parece que consolidan o establecen diferentes mecanismos para que la antidemocracia coexista con estos estados. En el caso colombiano, hacemos también, aprovechando esta presentación, un atento llamado a la denuncia internacional. El pueblo colombiano prácticamente se había alzado antes de la pandemia justamente, y siguiendo, había una serie de protestas sociales por justamente medidas que rayan en lo antidemocrático, y en este momento hay una situación de emergencia total. Ese podría ser justamente uno de los posibles escenarios para nuestra región, sabiendo que existen grandes condiciones para una especie de corral migratorio que podría imponerse ante los bloqueos que generan los gobiernos en turno. Dicho esto, también doy el espacio para los comentarios de nuestra colega Adriana Beltrán de Washington Office for Latin America, WOLA. Desde Washington ella tiene algunos comentarios sobre el estudio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar y en nombre de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, una organización de investigación e incidencia que promueve los derechos humanos y la democracia en las Américas,
Quisiera agradecerles por la cordial invitación a participar en este evento. Y en segundo lugar, pues sí quisiera felicitar a la Fundación Ball y a los autores Francesca Mata, Ana Paredes y Otto Argueta por este importante estudio sobre los impactos de la pandemia en la institucionalidad democrática de los países de Centroamérica. Considero que el estudio ofrece una importante fuente de análisis sobre cómo las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos han impactado la gobernabilidad democrática a lo largo de la región y cómo han afectado los sistemas democráticos que en el caso de Centroamérica ya de por sí eran frágiles antes de la emergencia provocada por la pandemia. Indudablemente, aunque el enfoque del estudio es la región centroamericana, sí considero que los puntos de análisis y los efectos en los sistemas democráticos es algo que lamentablemente también hemos visto en otros países de la región latinoamericana, pero también a nivel global. Ahora sí quisiera enfatizar o resaltar algunos puntos desde nuestra perspectiva. Por un lado es el impacto en sí de la pandemia. Como muchos saben, América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia, con una de las tasas de mortalidad más altas. En toda la región, los servicios sociales y de salud se han visto afectados y millones de personas han caído en situaciones de pobreza y han perdido sus empleos. En el caso de Centroamérica, y como bien señala y describe el estudio, en general no hay signos de que los impactos de la pandemia vayan a reducirse este año. En muchos casos, la pandemia continúa sobrepasando las capacidades de los sistemas de salud y la capacidad de los gobiernos para gestionar las vacunas, lo cual podría, como bien señala el estudio, intensificar el impacto de la pandemia. Y esto es sumamente preocupante porque la pandemia en sí desnudó e intensificó las desigualdades en la región, las cuales pueden ver aún un mayor y fuerte retroceso. El otro punto que quisiera resaltar es el creciente rol de las Fuerzas Armadas. Como bien hace referencia al estudio, se empleó a lo largo de la región mucho el discurso de la fuerza para enfrentar la pandemia y esto se tradujo en un problema en el cual se le dio a los militares un papel protagónico. El amplio despliegue de militares en zonas altamente pobladas lo vimos en El Salvador, en Honduras, pero también fue algo que se vio en Argentina, en Colombia, en Perú y Ecuador y otros países de la región Latinoamérica. Y esto incluyó no solamente patrullajes y la vigilancia de puestos de control, cierre de fronteras en muchos casos, pero la detención también de infractores. Esto resultó en algunos países en redadas de decenas de miles de personas que se fueron encontradas quebrantando las órdenes de quedarse en casa y a menudo fueron seguidas de encarcelamientos masivos. Y en una democracia, pues sí es incongruente que las Fuerzas Armadas, una institución jerárquica y entrenada para usar fuerza para derrotar a un enemigo, se convierta en una parte de la vida cotidiana de la ciudadanía. Es decir, en sociedades libres y en circunstancias normales no deberían verse militares patrullando las calles, deteniendo o interrogando personas. Y en la región, pues esto lo vemos de una manera muy preocupante, particularmente por el desgaste que se ha venido dando en la transición de los regímenes militares hacia la democracia civil. Y preocupa aún más que ver a los militares, a las Fuerzas Armadas, estar de lado a lado con los ciudadanos por periodos indefinidos de tiempo, lo cual sí podría dejar a la región en un equilibrio de las relaciones cívico-militares inclinadas muy fuertemente hacia los militares y revertir este proceso, como todos sabemos, pues es bastante difícil. El otro punto es el impacto en las democracias.
la pandemia amenazó las frágiles democracias y libertades políticas, no solo en Centroamérica, sino a lo largo de la región latinoamericana. Y lamentablemente, en algunos casos, este debilitamiento o degradación ha continuado y hemos visto cómo se han reforzado las tendencias autoritarias en muchos países de la región. Y claro está que los gobiernos tuvieron que implementar medidas por motivos de salud pública para tratar de contener la propagación de la pandemia, pero como bien describe el informe, gobiernos de diferente tinte político han usado la pandemia como una excusa para justificar medidas que en otras circunstancias serían descritas como autoritarias y antidemocráticas, pero que ahora se presentan como necesarias para detener la propagación del virus. Esto también ha implicado, y un punto común durante la crisis, ha sido el debilitamiento de los sistemas de pesos y contrapesos y el escrutinio legislativo. La emergencia hemos visto que ha sido utilizada como un cheque en blanco para debilitar controles, para debilitar la rendición de cuentas y socavar la lucha contra la corrupción. Y aunque sí creo pues importante señalar que en algunos pocos países latinoamericanos los gobiernos sí pudieron responder con eficacia y transparencia. En general, la pandemia ha acelerado el declive democrático que ya existía y evidenció aún más la debilidad y los niveles de corrupción de muchos gobiernos. Y ese ha sido el caso de Centroamérica, donde en los últimos años se ha visto un serio y fuerte deterioro en materia de gobernabilidad y Estado de Derecho. El informe señala una serie de variables en los diferentes países que son un insumo y una guía importante. Pero hemos visto un desmantelamiento de los avances que se habían logrado en algunos países con apoyo de la comunidad internacional y la cooptación de las instituciones por mafias corruptas que utilizan el Estado para sus intereses personales, obstaculizan el avance de reformas indispensables y buscan tomar control del sistema de justicia para procurarse impunidad, como es el caso claro de Guatemala. Hemos visto un fortalecimiento de los nexos entre los sistemas políticos y el crimen organizado. Claro ejemplo de ello, el caso de Honduras, donde los vínculos con el narcotráfico han llegado hasta las más altas esferas de gobierno y han financiado y han sido el sustento de los partidos políticos. Hemos visto también el quebrantamiento total del sistema de pesos y contrapesos, como se evidenció el fin de semana pasado en El Salvador, en donde en materia de horas, la nueva asamblea, donde el partido del presidente Bukele tiene mayoría, y con su venia removieron de manera arbitraria y contraria a las normas nacionales e internacionales a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, y nombraron rápidamente a sus sustitutos. Es claro que la intención no es parar ahí, también como quedó evidenciado ayer con la aprobación de una ley que blinda con inmunidad al gabinete del gobierno por las compras irregulares de la pandemia. Entonces los retrocesos y los continuos retrocesos de los sistemas democráticos es real. Y aquí sí, finalmente pues quisiera terminar por enfatizar el papel de la comunidad internacional en ayudar a frenar estos retrocesos. Es imperativo que la comunidad internacional responda de manera clara, pronta y continua a medidas que buscan debilitar las democracias en la región y que brinde un fuerte apoyo a las poblaciones que han estado clamando por una mayor rendición de cuentas de parte de sus gobiernos y apoyar a quienes están luchando por la construcción de un verdadero Estado de Derecho y luchando contra la impunidad y la corrupción, muchas veces como hemos visto en ambientes de alto riesgo. En nuestro caso, hemos hecho un repetido llamado a la nueva administración de Biden de priorizar estos temas y en aprovechar esta oportunidad para enfocar los esfuerzos de la cooperación, pero también los esfuerzos diplomáticos
del gobierno de Estados Unidos en debilitar la influencia y la resiliencia de estas redes ilícitas y de poder que no han permitido a la región centroamericana avanzar. Y con esto quisiera terminar. Gracias. Muchísimas gracias a esos comentarios también oportunos de parte de Adriana Beltrán, directora de seguridad en Washington Office para Latinoamérica, WOLA, que justamente también nos señala el papel de la comunidad internacional en estos problemas regionales, que también representa un ejemplo vivo para otras regiones del planeta que probablemente podrían tener situaciones similares. Quiero nada más terminar señalando una pregunta bastante usual. Nos preguntan por qué Costa Rica no está necesariamente explícita como estudio dentro del informe. Y básicamente el informe, cuando ustedes lo lean, se darán cuenta que está basado en el estudio, en el señalamiento de varias dimensiones que se refieren a qué significa realmente una democracia. Esas claves o dimensiones cumplen ciertos aspectos que en la teoría política, en la ciencia política, están estrechamente ligados, están estrechamente vinculados a los fenómenos regionales como los que suceden en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El caso costarricense es totalmente particular, incluso con el tema que nos señalaba Adriana, que ustedes como panelistas también lo han mencionado, de las Fuerzas Armadas como actor político en la región. Costa Rica ni siquiera tiene un ejército establecido desde finales de 1950. Entonces, prácticamente eso hace que Costa Rica sea diferente. Sin embargo, significa también que no sea inmune a lo que está sucediendo en el contexto centroamericano y en un problema de pandemia global. Hemos visto también con preocupación que en muchos sectores de la sociedad costarricense ya han tenido ciertos visos, ciertas alertas, no solamente en el tratamiento de la protección ecológica medioambiental, con la sobreexplotación del cultivo de piña, por ejemplo, en algunas regiones, del extractivismo minero en la zona limítrofe con Nicaragua, y por supuesto la discriminación que sufre el pueblo nicaragüense que busca exilio o busca asilo en Costa Rica. Esos son pequeños síntomas, además de la última elección, donde la laicidad estuvo a punto de caer en Costa Rica. Así que esos son pequeños síntomas que en los otros países de la región centroamericana ya son concretos y objetivos. Todavía Costa Rica tiene la oportunidad de mejorar, obviamente, su democracia. Recordemos todo el tiempo que cuando la democracia no se fortalece, se deteriora. Y ese es nuestro mensaje con este informe. Agradezco muchísimo a las panelistas, a las investigadoras, a los investigadores, y les agradecería, por favor, unas últimas palabras. ¿Qué necesita la democracia para que sea algo significativo para la gente en Centroamérica? Adelante, Alejandra, unas pequeñas frases de despedida. El reto. Yo pondría la mirada sobre la ciudadanía, que me parece muy importante ese fortalecimiento de la ciudadanía que a través de la exigencia, a través de tomar mejores decisiones, pues es el elemento clave, ¿no? Es la tierra fértil. Entonces, el reforzamiento de la educación, de la información, de esa ciudadanía crítica ante la situación que ya expone el estudio, y la invitación, por supuesto, a continuar reflexionando, indagando y encontrando esos puntos de unión entre organizaciones, entre medios de comunicación, etcétera, que procuren, digamos, apuntalar los esfuerzos democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido un gusto tenerte como panelista y gracias por tus comentarios finales. Luis Daniel, ¿puedes darnos tus comentarios finales, por favor? Claro, gracias, Marco. Mira, es bien interesante lo que preguntas. Hace un rato yo decía que creo que tenemos que apuntar hacia la construcción de un sólido Estado de Derecho y al mismo tiempo de una política antiimpunidad. Eso es para desmantelar las redes de macrocriminalidad que hoy tenemos para que, bueno, pues, entre otras cosas, no sean nuestra clase política la que dirija justamente la gobernanza criminal. Sin embargo, también mencionaba hace un rato que uno de los grandes líos que tenemos es que nuestra democracia no se dio a nivel de Estado, que lamentablemente
lamentablemente no tuvimos procesos de redistribución, ni de reconocimiento político, ni de reconocimiento social. Y yo creo que a largo plazo apuntaría ahí mira, con esta figura yo creo que queda muy, muy claro. Yo creo que en este momento hay unos poquitos que están arriba de un gran barco. Hay otros pocos más o menos que están más o menos en alguna balsa ahí tratando de sobrevivir, y hay muchos que están nadando, que están manteniéndose a flote nadando. Entonces, lo que ahora nosotros tenemos que construir es una idea de destino común. Es que todos logremos subir al mismo barco y que en ese sentido generemos los incentivos suficientes para decirle a nuestra clase política, a nuestra clase económica, a ese 3-4% más rico de nuestros países: si se hunde el barco, nos hundimos todos. Y eso es lo que yo creo que hoy no queda claro, ¿no? No tenemos un destino común. Entonces yo creo que por ahí es que tenemos que empezar la reconstrucción, y a partir de entonces podremos modificar las pautas de la democracia a nivel de Estado. Muchas gracias, Luis Daniel, por tus comentarios tan oportunos siempre. Otto, ¿cuáles son tus frases finales para saber de tu boca cuál es el sentido para que la gente reconozca que la democracia no es solamente necesaria cuando hace falta, sino cuando aún existe convaleciente? Muchas gracias. Definitivamente cualquier punto de entrada para responder esta pregunta es válido y necesario, ya que no hay una respuesta única. Pero yo me inclino mucho con el tema de lograr hacer que la democracia sea una experiencia vital. Es decir, necesitamos una ciudad. Centroamérica nunca va a dejar de considerar, y digo excepto Costa Rica, pues lógicamente, la democracia como una anomalía o como una gran mentira. Y esa sensación de decepción proviene justamente de que la democracia se ha instalado en la retórica política, y se instaló también en instituciones que no dieron la talla para hacer que se convirtiera en una experiencia vital, cotidiana. Y ahí, pues, lógicamente, algo que mencionó Alejandra que me parece fundamental es la educación. Yo sé que es cuestionable, es polémico y todo, pero reconozcamos algo: una población que no conoce el beneficio y la existencia de sus derechos civiles es una población que va a optar siempre por resolver las cosas por su propia mano. Y en Centroamérica, pues eso no ha ocurrido. Necesitamos hacer que la democracia sea una experiencia vital, no solamente para las élites en su interés económico, que estoy completamente de acuerdo con Luis, pero también para todas las personas que diariamente tienen que resolver su ida y vuelta al trabajo, a la casa, y saber que al final de cuentas hay algo ahí que vale la pena más que resolver las cosas con su propia mano. Y aplaudir a alguien que la resuelve con la mano dura, es decir, hacer la democracia una experiencia vital. Y ese es un reto gigantesco para nuestra región, que pues ha carecido de eso. Muchísimas gracias, Otto. Sabias palabras y sabias reflexiones de parte de Alejandra, de Luis Daniel, y los comentarios oportunos de Adriana Beltrán y de nuestras investigadoras Ana Eugenia Paredes y Francesca Mata. Muchísimas gracias por su participación. Para la Fundación Heinrich Böll es un placer enorme presentar este informe que ha costado muchísimo y esfuerzo, y esperamos que sea del mayor reto a cualquier debacle dentro del sistema democrático que les atañe. Como última cuestión, el libro ya está en descarga pública en la página web de la Fundación Heinrich Böll. Es www.sv.boell.org. Y para cualquier comunicación con nuestras personas comentaristas, pueden escribir dedicado a la persona que quieren preguntar al correo sb-info@sb.boel.org. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación, Alejandra, Luis Daniel y Otto, y a todas las personas que fueron partícipes de esta presentación. Les agradecemos muchísimo. Un placer y hasta la próxima.